A ver, hay coches que corren mucho y coches que son muy bonitos. Y luego está el Jaguar E-Type, un coche que no es que desafiara las expectativas, es que las hizo saltar por los aires y se convirtió en leyenda al instante. Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de cómo la ingeniería de carreras y una visión cultural única se juntaron para crear, una auténtica obra de arte con ruedas. Es que hay que imaginarse la escena. Salón del Automóvil de Ginebra, año 61. El mismísimo Enzo Ferrari, un tipo que, rara vez decía algo bueno de un coche que no llevara su apellido, se para delante de la creación de un rival británico y suelta esto. Ojo, que no fue un cumplido, fue una rendición en toda regla. Y eso solo fue el principio de la leyenda. El ambiente en Ginebra era eléctrico. El mundo del motor se paró en seco. La demanda para probarlo fue tan bestial que con un solo prototipo no daban abasto. Así que, ¿qué hicieron? Pues el piloto de pruebas de Jaguar, Norman Dewis, se metió en otro E-Type y condujo toda la noche sin parar desde Coventry hasta Ginebra. Llegó justo a tiempo. Una entrada en escena épica para un coche que ya nacía siendo una leyenda. Pero para entender de verdad esta máquina, tenemos que irnos a los circuitos de carreras. El E-Type no nació en un despacho de diseño de coches de lujo, no. Nació entre el ruido y la furia de las carreras de los años 50. Su alma es pura competición. Y esto lo deja clarísimo. Jaguar era, sencillamente, el rey de Le Mans. El C-Type y sobre todo el D-Type arrasaron en la carrera más dura del mundo. Toda esa tecnología ganadora, esa sangre de campeón, es justo lo que Jaguar quería destilar y meter en un coche de calle. Y aquí están los dos genios detrás de todo. Por un lado, Sir William Lyons, el fundador, que tenía la visión: vamos a hacer un coche de carreras que la gente pueda comprar. Y por otro, Malcolm Sayer, un ingeniero aeronáutico, que fue quien le dio esa forma increíble. Y ojo, que lo más curioso de Sayer es que no dibujaba coches, los calculaba. La belleza fue una consecuencia de la eficiencia matemática, casi un accidente feliz. Venga, vamos a abrir el capó, por así decirlo, para ver cómo se construye una leyenda. Porque debajo de esa carrocería tan escultural se escondían 3 avances tecnológicos que dejaron a toda la competencia, literalmente, a años luz. El corazón de la bestia, el motor XK de 6 cilindros en línea, una auténtica maravilla que ya había demostrado lo que valía en las carreras. Con 265 caballos pasaba de los 240 km por hora, pero no era solo potencia bruta, era la suavidad. Podía ser dócil como un gatito en ciudad y de repente rugir como un depredador en carretera. Pura dualidad. Aquí está uno de los puntos clave. Mientras Ferrari y Aston Martin seguían construyendo coches como siempre sobre un chasis de tubos de acero, Jaguar dio un salto al futuro. Usó una construcción monocasco para el habitáculo, una técnica que venía de la aviación y que hacía el coche mucho más ligero y a la vez mucho más rígido. Un avance brutal para la época. Entonces, si juntamos todo esto, un motor legendario, una estructura casi de avión, una suspensión trasera independiente que venía directa de Le Mans y frenos de disco en las 4 ruedas, que en 1961 era casi ciencia ficción, el resultado no es solo un coche rápido, es un coche equilibrado, preciso y, lo más sorprendente, muy fácil de conducir. Pero claro, el E-Type fue mucho más que un montón de piezas bien puestas. Se convirtió en la banda sonora sobre ruedas de una década entera. Los años 60. Fue el emblema del swing in London. Es que se convirtió en el coche de los iconos. Si eras alguien relevante en los 60, tenías un E-Type. El desfile de estrellas era increíble, empezando por el rey de lo cool, el mismísimo Steve McQueen. Y seguía con símbolos de estilo y de rebeldía en Europa como Brigitte Bardot, que, claro, cayó rendida a sus encantos. Llegando hasta la realeza de Hollywood. El gran Frank Sinatra, la voz, tuvo que tener uno en su garaje, por supuesto. Y cómo no, lo conducía la primera superestrella mundial del fútbol, el quinto Beatle, George Best. Vamos, que estaba claro, el E-Type no era solo un coche, era toda una declaración de intenciones. Y aquí está la clave de por qué tuvo tanto impacto. A diferencia de un Ferrari, que costaba una auténtica fortuna, el E-Type tenía un precio que, no era barato, pero lo ponía al alcance de muchísima más gente. No era solo un supercoche para millonarios, era una aspiración que se podía alcanzar, un fenómeno en toda regla. Damos un salto en el tiempo hasta hoy. ¿Cómo le ha sentado el paso de los años a esta leyenda? Pues su estatus no ha hecho más que crecer, trascendiendo el mundo del motor para entrar en una categoría totalmente distinta. A lo largo de sus 14 años de vida, el E-Type evolucionó en 3 grandes series. La serie 1 es la que todo el mundo considera la más pura y la más deseable. Las series que vinieron después introdujeron cambios, algunos por culpa de las normativas de Estados Unidos y otros para añadir más refinamiento, como el gigantesco motor V12 de la serie 3. Y esta es la pregunta que surge inevitablemente cada vez que se contempla un E-Type.
¿Estamos mirando una simple máquina o algo más? Pues la respuesta es oficial. El E-Type es uno de los poquísimos coches que forman parte de la colección permanente del MoMA de Nueva York. Ahí es nada, no está en un garaje, está en una galería, junto a obras maestras del diseño. Es oficialmente arte, con mayúscula. Y como en toda gran historia, hay sus pequeños secretos. Eso de las famosas 150 millas por hora, los 241 kilómetros por hora, se consiguió con un coche que estaba un poquito preparado para la prensa. Una práctica habitual en la época, las cosas como son. Y su nombre, E-Type, fue una decisión casi de última hora. De hecho, en Estados Unidos se vendió como XKE. Al final, el E-Type representa esa unión mágica. Es una máquina calculada con una precisión matemática brutal por un ingeniero aeronáutico que, sin pretenderlo, acabó creando una de las esculturas más bellas del siglo XX. Y nos deja esta reflexión. El Jaguar E-Type es la respuesta afirmativa y rotunda a esa pregunta. Es la demostración de que cuando la forma sigue a la función de una manera tan perfecta, el resultado no es solo eficiencia, es pura belleza en movimiento.